La peli comienza mostrándonos a Laura Winslet, una geóloga experta en vulcanología que se apasionó por el tema desde niña, cuando estaba en la escuela y ocurrió un terremoto, así que quiso entender la Tierra. Su filosofía de vida era que todo cambia, y vivimos cada día con el miedo de que lo peor suceda, y nuestra realidad se vuelva diferente. Es entonces muy importante seguir respirando a pesar de la adversidad, como la que acabamos de ver, en la que por quedarse un rato más trabajando se pegó un tremendo madrazo en el interior de ese hueco. De paso, sus colegas ya se fueron a sus casas, o sea, no hay quien la ayude. Por suerte, lo peor sí termina en un punto, y comienza cuando tocas fondo. Ella se lamenta haber cometido ese error. Llevaba trabajando 30 días en el lugar, y se lo conocía muy bien, pero demonios, aquí vamos de nuevo. Rodeada de oscuridad, sola, adolorida, y dejando a su pequeña hija que estaba con el abuelo, preocupada porque nunca va a casa. La chiquilla se lo pedía con insistencia, pero Laura quería más y más, una adicta a su pasión que no encuentra la salida por ahora. Además, no es Batman, y no sabe escalar la roca sin cuerda de apoyo. Como sea, con su pierna media renga lo sigue intentando varias veces más, hasta que decide detenerse al entender que saltar no va a funcionar. Son las 8 de la noche, la novela ya comenzó y Laura no ha encontrado aún una forma de salir. Gritar, llorar, ponerse nerviosa no servirá de nada. Cierto. Es mejor lograr tomar su mochila que se quedó colgando ahí arriba. No estaba lejos de alcanzarla, pero como no puede saltar como el bicho, deberá utilizar su inteligencia para conseguir su objetivo. En fin, decidió treparse en una grande. De ese modo estaría a escasos centímetros de llevar las pertenencias a su poder. De fondo nos cuenta que ya sabía que lo que había dentro no la iba a sacar de ahí, pero era un comienzo en su escape. Tras eso colocó su abrigo hecho bola encima de la roca, haciendo que parezca un escalón más cerca del cielo. Consiguió agarrar la mochila con las puntas de sus dedos y listo, amigos. Empezó a desempacar todo lo que había en su interior. Eran puras chucherías, aunque sea tenía medio litro de agua, algunos chicles y artículos varios. Por ese chiste se saltó el almuerzo del día. Sus compañeros iban a regresar la próxima semana. Eran 7 mañanas y 8 noches sobreviviendo con muy poco. Por lo menos su esperanza era fuerte. Mi consejo debería ser como Papilón, no moverse mucho, gastar el mínimo de calorías y esperar a que vengan a rescatarla. ¡Momento! ¿Seguro que así funciona la cosa? Pero ¿qué probabilidad hay de que eso suceda? Es muy arriesgado en realidad. Su otra opción es usar sus energías que todavía posee para intentar salir del lugar a punta de esfuerzo físico lo más pronto. Más de noche Laura estaba preparada para continuar con su plan. Utilizó los cordones de sus botas para hacer un agarre en la piedra. Sin embargo, se detuvo al escuchar a un animal rondando en el suelo. No pareció ser nada peligroso y mejor empezó a recordar su vida. Ella estaba planchando oreja hasta que su hija la despertó en la mañana. Ese día era el cumpleaños de la pequeña, pero la Meg no le compró regalo. Ahí el viejo le dijo que Adam la llamó para ir al volcán y pasarla chévere. Así entendemos que ella tomó como prioridad lo menos importante, pues su hija le pidió que no llegue tarde a la fiesta. Antes de irse, su padre le dijo que estaba muy decepcionado de ella por su forma de ser, pero igual le dio la bendición para que vaya con cuidado y no le pase nada. Igual no sirvió, ahora estaba en un condenado hueco sin saber qué hacer. En el camino Laura le dijo a Adam que no se confunda, él es solo su mejor amigo. El bro estaba decidido en dejar a su esposa que ya no la amaba, una situación también complicada para ambas partes. Día 2, 7 de la mañana, el hueco no ha cambiado. Laura todavía tiene fuerzas para actuar, además de una razón que salió de su vientre. Por suerte no es atleta, sino ya estuviera muriéndose de hambre cada 2 horas. Por el momento un sorbito de agua la mantiene despierta, lista para idear algo con las cosas que tiene y lograr llegar hasta arriba. Ahí comenzó a arrojar los cordones sin resultados. Tomó sus auriculares y los amarró a estos para tener una cuerda más larga que pueda servir. Igual fracasó, amarró todo a la mochila y la aventó a ver si así podía. Al segundo intento lo logró, enganchó las tiras a una piedra sobresalida. Eso. No era una brillante idea, pero era lo mejor que se le ocurrió por ahora. Ella intentó trepar de a poco y en la escalada su pierna golpeada le dolía muy fuerte. Un nuevo madrazo estaba a punto de conjugarse, pues solo vamos media hora de peli. Es imposible que esa cuerdita soporte su peso, mucho menos los auriculares. Pero bueno, con huevos consiguió trepar unos cuantos metros más cerca de la superficie. Ahí se detuvo a descansar agotada del esfuerzo y del dolor que tenía. Tomó su iPhone para ver si tenía señal y así poder llamar a su viejo. Como sea, logró conectar la llamada y decir unas cuantas palabras. Eso de no gritar se fue al demonio. Laura pedía ayuda como loca, pero se calmó al ver a una serpiente negra acercándose a su terreno, así que la ahuyentó con unas piedras para que no la molesten, por favor. Todavía no tenía la fuerza mental para atraparla y hacerse una buena sopa, pero es inevitable que la desesperación llegará en cualquier rato a su mente, y se active su instinto cavernícola de supervivencia que todos tenemos. Era de tarde, e innecesariamente tomó 2 sorbos de su botella, dejándola a la mitad cuando todavía le faltaban 5
5 días por delante. Ahí ella decía que los humanos no somos capaces de reconocer los momentos importantes de la vida, y cuando lo hacemos casi siempre es muy tarde para enmendarlo o decir lo siento a los seres queridos. Sin duda una experiencia que la va a cambiar por completo, obvio si sale con vida. Si ven, otro sorbo en el mismo día y casi no tiene más. Solo una lluvia puede cambiar su suerte, pero es improbable. Es momento de un chicle. Mientras lo masticaba, Laura nos comenta que estaba lista para tomar su propia orina y sobrevivir otro día. Así que lo hizo. Echó aguas a eso de las 8 de la noche, pero no se vio si la tomó, ya que aún faltaban un par de sorbos en su botella para que se le termine el agua blanca. En otro lado, Adam le mandó un mensaje de voz de WhatsApp a su crush para saber si está bien. Ella no tenía datos y no le llegó nada. Es más, se estaba congelando en el volcán. Suena irónico, pero es común como en el desierto. Las temperaturas caen demasiado. Ahí vemos que sí llegó a la fiesta de su hija un poco tarde. La pequeña no se enojó y estaban contentos. Inteligentemente apagó la luz de su linterna. De pronto a Christine le pasó algo y la geóloga la auxilió para que pueda respirar normal. La niña no se encontraba bien y tuvieron que llevarla a un hospital. Su mamá estaba a su lado todo el tiempo hasta que se recupere por completo. Like si tu vieja hizo lo mismo cuando te enfermaste, y si no, like también. Al rato la pequeña estaba mejor y procedieron a abrir el regalo. Era una Barbie geóloga de nombre Clarissa que Smithers no tenía. Laura quería influenciarla a que le guste lo mismo que a ella. Día 3, 9 de la mañana. No había mucho sol. La temperatura era más cálida. La serpiente la veía con cara de almuerzo y se le metió por la bota. ¡Hay una serpiente en mi bota! La mujer intentaba no moverse para que el reptil feo no la muerda. Ahí ella decía que no es una buena madre por siempre llegar tarde. No sucedió nada malo, y de la nada un helicóptero sobrevoló el sector. Sus gritos no iban a ser escuchados, pero igual lo hizo muy fuerte. En un momento el chapulete de metal ya no se escuchaba cerca. Lo peor, tenía un moretón o una marca terrible en su abdomen. Para completar, en la botella quedaba un sorbo más y todo se terminó. Todillo. En los recuerdos, Christine volvió a quedarse sin respiración. En el presente, ella sentía perder el aliento y se decía respira tranquila. Consiguió calmarse gracias al cielo, pero más tarde el sol la abrazaba. El problema no era el calor o el hambre, sino el silencio que estaba destruyendo sus tímpanos, su mente y la poca cordura que tenía. Sentía como si las rocas a su alrededor absorbían sus gritos de ayuda y le rebotaban como golpes en su cuerpo cada día más débil y flaco. A las 4, 6, 8, 9, 11 horas, la situación era la misma. Seguía sola sin ser encontrada, ni tenía a nadie con quien conversar. Era necesario dejar salir unas palabras para liberar ese gas que se le acumulaba en el cerebro, y la estaba dejando loca. En eso volvió a escuchar a la serpiente. Al parecer ya tenía ganas de pasar a ser la cazadora, en vez de la cazada, pues con una roca la quería madrear. Es solo una cuestión de supervivencia, nada personal a decir verdad. En eso, patrulla forestal llegó al sector, y su padre hacía la pesca en el bote. Ahí Adam le avisó por teléfono que su hija no asomaba por 3 días, y contestó que no va a ir al sector a buscarla por ese resentimiento que le tenía. Día 4, 9 de la mañana. Laura permanece más inmóvil que antes. En sus pensamientos, ella decía que está sola por anteponer todo por el trabajo. Tal vez estar ahí abajo es lo mejor que le pudo haber pasado. Probablemente debería abandonar la esperanza. ¿Podrá su instinto permitirlo? ¡No lo creo! Su falta de voluntad por vivir un poco más no es tan fuerte como este. Los recuerdos se hacían constantes al quedarse dormida en el suelo, y se despertaba en la tarde después del almuerzo que no podía tener. De pronto la tierra comenzó a tambalearse, y ella no sabía qué pasó. En tanto Nick se arrepintió y fue a ver si hay nuevas de su pequeña. Las autoridades decían que no la habían encontrado aún, por el terreno tan grande de búsqueda que debían cubrir. Pues sí, estaba enorme. Al ponerse el sol, Laura decía que su pierna ya no le dolía mucho. No es una buena señal en absoluto, ya que el color que tenía era pésimo. Hablando de víveres, estaba al límite de quedarse sin nada que llantar. En su debilidad intentó ascender apilando unas rocas como escalones. Ella no se creía capaz de hacerlo, pero decidió no tirar la toalla todavía. Entre gritos de dolor se agarraba de la pared ascendiendo un poco. Su meta era llegar a la mochila sin madrearse hasta abajo esta vez. Lo intentó y es lo que cuenta. Laura sabía que tenía muy pocas energías. Su impotencia era lamentable y se quedó dormida. Más tarde se despertó al escuchar a Adam diciéndole que va a rescatarla pronto, y en un momento la llevó de vuelta a casa en su auto. En el camino ella le agradeció al bro por salvarle la vida. Casi se muere en ese hueco. Su imaginación era malvada. Las cosas no se resuelven tan fácil. Si quería escapar debía hacerlo por su propia cuenta con valentía. Al otro día Laura se despertó algo tarde. Parecía borracha y tirada, y comenzó a decirle a su hija que no va a llegar atrasada nunca más. Sí, tú
Hablarle ficticiamente la ayudaba a sentirse mejor, en un estado de paz. Lo hacía para que el eco del agujero le rebotara y sintiera que no está sola al escuchar su propia voz. Luego se dio ánimos para que se levante. No podía decepcionarla de nuevo y empezó a revisar su pierna dañada. Tras eso se puso de pie agarrándose de la pared para hacer otro intento. Tomó la cuerda que hizo y se amarró las botas de nuevo para hacer un vendaje en su canilla, que tenía un aspecto de querer podrirse. Después empezó la escalada llorando como niña chiquita. La clave era respirar. No podía depender de sus fuerzas, solo de su espíritu luchador. En eso la serpiente salió de su escondite a ver qué hacía la rubia. Estaba muy lejos de Laura, que sin importarle se atrevió a subir más. Entre cada esfuerzo tomaba varios minutos de descanso para recobrar el aliento. En ese asiento de pared planeó tomarse su tiempo y espantó a la infeliz con su chompa para que no se robe su botella. Luego agarró la mochila y procedió a seguir con su brillante plan. La verdad es asombroso que no se haya roto una pierna al caerse al principio. Ya no podía hacerlo de nuevo o se fracturaría con seguridad. Tampoco debía permitir que se desmaye con el calor que la golpeaba. Ahí se comió unas hojas, pero se dio cuenta que no es un gorgojo. Le hacía falta una buena sopa con un pedazo de carne cocinado. En lo que pasó, ella le aconsejó a Adam que no deje a su querida esposa, repitiéndole que solo necesita su amistad, no su corazón quinceañero. La amistad no es amor, decía la mujer, y se propuso a recordar a todos. Ella estaba harta de la situación, ahora quería bajarse de ahí arriba. Lo hizo con cuidado sin hacerse estiércol y regresó de vuelta al fondo. Demasiado exhausta para continuar, se echó una dormilona a nivel Dios. En la casa su viejo seguía preocupado, estaba listo para salvar a su hija, y caminó por el sector en donde ella había estado recolectando datos. De vuelta con la lánguida, una gota de agua cayó en su frente haciéndola despertar. Era un milagro de Tlaloc, que en otras palabras le dijo: ¡De pie, hijo de p***! La cosa se estaba poniendo interesante, porque el hueco comenzó a inundarse con la cantidad de agua que caía, además de algunas rocas. Afortunadamente ninguna le golpeó en la chirimoya y decidió esperar. A este punto solo tenía que nadar hacia arriba y salir victoriosa. Como se estaba ahogando, recordó otro momento triste de su vida, en donde se la veía destrozada aparentemente por la pérdida de su hija. Tal vez por eso no quería intentarlo tan cerca de lograr su escape, y se dejó llevar hasta el fondo para pegarse la siesta eterna de la que nadie escapa. Pero algo le decía que ese no podía ser su último capítulo. Aunque su hija ya no esté en el mundo, debía hacerlo por los que quedaban en su vida queriéndola, y también porque quería vivir. Así que comenzó a nadar con lo que le quedaba y consiguió llegar a la superficie por fin. Solo se demoró 1 hora y 40 minutos de peli. Esta vez iba a comenzar una nueva vida, muy agradecida y cambiada para siempre. Fin. Así termina Breath. Listo amigos, esta fue la peli que les traje esta vez, espero que les haya gustado, y si no fue así no olvides pasarte por mi canal y ver mis otros videos, dejar un like, un comentario y suscribirte activando la campanita, porque si no... ¡Hay tabla! Eso es todo, amigos.